vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Qué ofrecimiento que nos hace el Señor, aliviarnos. Vengan a mí los que están afligidos y agobiados. Mirá, me fui al diccionario de la Real Academia Española para entender mejor estos términos, agobiado y afligido. Dice agobiado, cargado de espaldas. Nosotros acá en Argentina decimos cargar una mochila. ¿Sí? ¿Qué mochila pesada que cargo? Dice la palabra de Dios. Si estás con una mochila, si estás cargado de espaldas, vieron que también a veces la gente dice, ¿no? Me pesa la vida. ¿Cómo me pesa esta situación? Y te lo dice y hace así, me pesa. Y afligidos, los que cargan mochilas, los que cargan pesos, los que están doblados por el dolor. Jesús dice, si así estás, vení a mí. Vení a mí, dice Jesús, que yo te voy a aliviar. No nos dice que nos va a sacar la mochila, porque a veces nosotros queremos desentendernos de la cruz. No, Jesús no se desentiende de la cruz. Él no se desentendió de la cruz. Mirá, ahí está. Pero nos va a aliviar. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que Jesús pueda aliviarnos? Porque Él quiere. El problema no es de Él, el problema es nuestro. Porque así somos los seres humanos. Sabemos que este remedio me hace bien, pero no lo tomo. A veces hablo con la gente y le pregunto, ¿estás tomando los remedios? Te dicen, y no, me cuesta. Si te sentís mal, te querés sentir bien, toma el remedio. Así de simple. El remedio es eficaz por sí mismo. Vos lo tomás, te cura. Pero tenés que tomarlo. Si no lo tomás, no te cura. Lo mismo Jesús. Jesús te quiere aliviar. Jesús te dice, vengan a mí los que están afligidos y agobiados, los que están doblados de dolor, los que están sufriendo, los que están padeciendo. En este momento hay mucha gente que está padeciendo. Vengan a mí, dice Jesús, yo los aliviaré. Jesús nos va a aliviar. ¿Pero qué hay que hacer? Mira, la primera condición para que Jesús te alivie es ser pequeño, ser humilde. ¿Quiénes son los pequeños en la Sagrada Escritura? Estos pequeños de la Sagrada Escritura son identificados con el resto de Israel, o los Anahuí, así se llamaban, los Anahuí. El pueblo de Israel, lamentablemente, no recibe al Salvador. Este es el drama del Evangelio de Mateo. Mateo es un judío, ¿sí? Que no entiende cómo es posible que su propio pueblo, el portador de la promesa de la salvación para la humanidad, no reciba al Salvador. Por eso dice el Señor en esta oración, porque Cristo está rezando, dice, Señor, te alabo porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, a los grandes. ¿Quiénes lo recibieron a Jesús? Ese pequeño resto. ¿Quién era ese resto? Esos pobres de Yahvé. Eran personas sencillas, humildes. Era la Virgen, San José, Zacarías, Isabel. Eran aquellas personas que eran pobres, pero pobres de Dios, es decir, necesitadas de Dios, sedientas de hacer la voluntad del Padre, que buscaban y creían en la promesa de Dios. Entonces, ¿querés aliviarte? Tenés que ser, primera condición, sencillo, pobre, humilde, necesitado de Dios, necesitado de estar con el Señor, es decir, evitar la autosuficiencia. Lamentablemente Jesús con el autosuficiente no puede hacer nada. ¿Y por qué él cree que lo soluciona todo? Entonces de Dios no necesita. Con esa persona lamentablemente Dios no puede hacer nada. ¿Estás afligida? ¿Estás afligido? ¿Estás agobiado, agobiada? Bueno, lo primero, sé pobre, sé humilde. Busca hacer la voluntad de Dios. Sentite necesitado o necesitada de Dios. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Ahí dice, aprendan de mí, Jesús. ¿Querés que te alivie? Bueno, aprende de mi corazón, que es paciente y humilde de corazón. Otras traducciones
dicen, en vez de paciente, manso, que soy manso y humilde de corazón. Pero tomemos las tres palabras, ¿sí? Manso. ¿Qué significa ser manso? Manso es aquel que se deja tocar. Entonces, déjate tocar por el Señor. Deja que el Señor entre en tu vida. Cuando también se habla de un animal, ¿verdad? Se dice que es un animal mansito. ¿Qué significa un animal mansito? Que no corcovea. Que te puedes acercar a Él y no te agrede. Bueno, así tenemos que ser también nosotros con el Señor. Y la humildad. Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad. ¿Qué significa la humildad? Humildad viene de humus, de tierra. Por lo tanto, cuando Jesús nos pide que seamos humildes, ¿qué nos está pidiendo? Que seamos tierra. ¿Y la tierra qué hace? Acoge. ¿Y qué acoge? La semilla. Esa semilla que después fructifica en una planta, y esa planta tal vez en un árbol, y ese árbol en frutos. Pero para que esa semilla pueda dar frutos en nuestra vida, tiene que encontrar tierra fértil. Ser humilde, ser humus, ser buena tierra que acoja ¿qué cosa? La semilla. Y Jesús nos dijo, Él es la semilla. Jesús es la semilla que quiere dar mucho fruto en nuestra vida. ¿Querés aliviarte? Déjate tocar por el Señor. No corcovees. Sé tierra fértil que acoja al Señor. ¿Y qué significa acoger al Señor? Acoger la semilla, que es Cristo, que es su palabra. La semilla es la palabra. Jesús lo dice. Si no, mira la parábola del sembrador. La palabra es la semilla. La palabra de Dios es miel. La palabra de Dios es agua. La palabra de Dios es miel, es bálsamo para nuestra vida. Miel que endulza nuestra vida. Agua que refresca nuestra vida. ¿Qué significa la paciencia? ¿Qué es la paciencia? La paciencia no es simplemente contenerse, no explotar. Porque eso se podía transformar después en una especie de estrategia para una armónica convivencia y nada más. Ser paciente es algo mucho más profundo. Paciente es aquel que sabe esperar. Que sabe esperar en Dios y que sabe que Dios es paciente, que no se cansa del hombre. Dios no se cansa de nosotros. Siempre está el Señor. Pero también es paciente el que se sabe esperar a sí mismo. No solamente el que espera a Dios, sino que también aquel que se espera a sí mismo. Ese también es paciente. Entonces, también para tener este alivio necesitamos ser pacientes. Tenete paciencia. Dios tiene sus tiempos. Los caminos interiores no son los caminos de la tierra. Las distancias físicas se recorren mucho más rápidamente que las distancias interiores. Tenete paciencia, esperá. Esperá en la confianza de que eso bueno, de que esa bondad interior que está en tu corazón va a aflorar. Y en esa bondad vas a ir encontrando serenidad, paz, gusto por la vida. Y finalmente, el Señor nos pide, para poder aliviar nuestra vida, nos pide que llevemos su yugo. Cuando hace unos años atrás meditaba este evangelio, también volví el yugo. ¿Cómo es un yugo? Entonces puse en Google, puse imágenes de yugo. Para ver cómo era un yugo. No vengo del campo, Perdón la gente que es del campo y que dice este ignorante. Perdón, me crié en la ciudad. El yugo es ese arnés que se le coloca, ¿no?, a los animales, uno al lado del otro, para que tiren de la misma forma y hacia la misma dirección. Entonces Jesús dice, yo tengo un yugo. Vos ponete en mi yugo. Y deja que yo te conduzca, porque mis caminos son los mejores para vos, porque mi camino es tu camino, dice Jesús.
metete en mi yugo, que traducido podríamos decir, hacé mi voluntad, seguime, porque si me seguís, yo te voy a llevar por mi camino, que es tu camino, y en tu camino vos vas a encontrar algo que esta sociedad desea, ansía y que no encuentra: la libertad. Mis caminos, dice Jesús, son caminos de libertad.